Para mí el arte es como respirar. Yo un poco pensando cuando venía ahora para acá, digo, siempre uno cuando le va a hacer una entrevista un poco replanteas las cosas, ¿no? De acuerdo a lo que más o menos pensás que que te pueden preguntar. Y yo desde que me conozco con uso de razón, o sea, para mí crear era una necesidad. Tenía mis ratos de jugar al fútbol, de ir mucho campito, gracias a Dios, por suerte esa etapa la tuvimos, pero tenía mucho también de encerrarme en el galpón de mi viejo y agarrar lo que había y armar lo que fuera, y con las pinturas que había pintar lo que fuera, recolectar maderas y hacer estructura, crear mis propios juguetes, ¿sí? Y después mirar el informativo y hacer caricatura de los políticos en aquel momento, ¿no? Vamos a comenzar por el principio. ¿Dónde sos oriundo? ¿De qué barrio? ¿Qué escuela? Mirá, yo soy oriundo de San José de Mayo. Nací en el barrio Inve 2 de San José. Fui a la escuela 46. Durante toda la escolaridad la hice ahí. Y después fui al liceo Alfonso Espino, el liceo 1, que era en aquel momento el único liceo que había. Y bueno, a partir de ahí, cuando terminamos la secundaria, siempre tuve la inquietud de poder formarme para volver, ¿sí? O sea, a mí lo que me pasaba era que, al menos en aquel momento, las ofertas que habían, que eran muy breves, la promoción del tema artístico en aquel momento no era la que tenemos hoy. Y entonces, bueno, mi idea era poder formarme en Montevideo, y mi idea era esto, o sea, el taller propio para la obra personal y después para compartirlo con los demás, ¿no? La parte docente que también creo que estaba innata en mí. Al 100%. Y mirá, gran parte de mi tiempo es la docencia artística. Comenzamos en tiempos que de repente presentar proyectos de arte, por ejemplo en las escuelas o en los colegios, no era lo más habitual, ya hace unos 20 años, y transitamos un camino que no fue fácil, un camino bastante duro, porque presentarte con una carpeta de trabajo para poder plantearla con los chicos, digo, hoy por suerte estamos en otro momento, hay otra apertura, se ha considerado toda la gama artística, no solo la expresión artística a través de la pintura, la escultura, sino la danza, la música, como parte, no como un relleno para entretener al niño, ¿no? Sino como parte formativa tan necesaria como el resto de la currícula que teníamos antes. Entonces, digo, en un principio esos planteos fueron bastante duros en cuanto a la permeabilidad, y sí encontramos lugares que lo que hicimos fue aprovecharlo, ¿verdad? Y después la docencia personal en mi taller, que era la otra visión, entre comillas, que tenía, y bueno, empecé con un solo alumno en la casa de mis viejos. Después fueron de a poco surgiendo otras propuestas. Me acuerdo que fui exponiendo al lado de gente en aquel momento como, yo qué sé, Hugo Nantes, Celia Lemes, artistas de San José de renombre, ¿tá? Y uno mira, ¿no? Cómo mira, o sea, hacer la retrospectiva y bueno, había mucho de coraje en aquello también, ¿no? Porque uno tan chiquito desde el punto de vista de recién arrancar, de haber terminado de formarse más o menos, yo que sé, con unos 23 años, y estar haciendo las primeras armas y lograr que los grandes te acepten, te inviten. Y bueno, y de a poquito así fuimos haciendo lugar hasta que, bueno, han pasado 20 años de esos comienzos. Que jugabas en el galpón, que creabas los propios juguetes, que dibujabas las caricaturas de los políticos, ya percibías de temprana edad que lo tuyo era el arte, que puede derivarse para cualquier rama, ¿no? Sí, ya había una tendencia. Yo es lo que le digo muchas veces cuando la gente me pregunta. Digo, vos podés dibujar muy bien, pero de repente no tenés el chip para que tu cabeza vaya para ese lado nada más, ¿verdad? Y a mí lo que me pasó fue eso, o sea, encontrar
una de las más grandes satisfacciones en la parte creativa a través de esto. O sea, me daba lo mismo si era barro, después que llovía, o sea, refiriéndome a los inicios, ¿no? Cuando uno era chico. O si eran recortes de madera de la juguetería que estaba a la vuelta de mi casa, o si eran clavo y madera que le sacaba a mi viejo, o si era un lápiz, papel, y dibujar personajes, yo que sé, de los cómics de aquel momento, como yo que sé, no sé, de aquel momento eran los Thundercats, yo que sé, cosas que de repente algunos chicos ahora dirán medios históricos, ¿no? Pero digo, y sobre todo me gustaba mucho desde chico el manejo de la figura humana, de la anatomía, y ya desde chico yo tengo dibujos, bosquejos, sobre todo del hombre como género en situación y en condición, ¿no? Un ejemplo, una vuelta que ahora no se ven, ¿no? En el fondo de mi casa había un campo muy grande, yo vivía en San José, en la zona urbana, pero que ya daba hacia la zona suburbana, donde había mucho más campo quizá que ahora, y había un plantío muy grande de maíz, ¿verdad? Y en un momento vi un linchera, que los lincheras son como una especie en extinción, quizá hay algunos de estos caminantes errantes que andaban por donde los agarraba el día, y con su perro. Entonces, sinceramente, a mi corta edad me llamó mucho la atención. Yo te digo la verdad, yo sentí la necesidad de dibujarlo. O sea, quizá, a ver, como algunos pueden expresar cosas a través de lo que escriben o de la música que hacen, yo sentí que, bueno, que incluso le pregunté a mi vieja y mi viejo, o sea, ¿por qué las características de ese señor, verdad? ¿Por qué su condición? ¿Por qué tenía un perro medio flaquerón que lo seguía y era como su custodio? Entonces digo, creo que todo esto va acompañado de una sensibilidad que si la tenés se manifiesta del arranque, ¿verdad? Esta cuestión artística o el ser artista, si es que se puede llamar así, ¿no? Un término tan sociabilizado, está muy ligado a la visión de una cosa bohemia, ¿no? Del tipo que los tiempos le importan medio poco, de que vive en otra burbuja. Y lo que me pasa a mí que es como una visión más aburguesada de la cosa, ¿verdad? O sea, en lo mío, digo, si bien preciso mis ratos de encierro, mis soledades creativas, digo, para encontrarme o desencontrarme conmigo mismo, la cuestión social y la convivencia a mí me puede mucho, y quedó también bien claro cuando, yo qué sé, éramos un grupo de locos que con 15 años se nos dio por formar Sociedad Anónima, por ejemplo, con Carlitos Barceló y otra gente que hoy no está en el grupo. Empezamos siendo una estudiantina y de gurises que se hacían la rabona en aquel momento. Después, no sé, históricamente el término es hacerse la rata y ahora ya no sé ni cómo se llama. Pero nos escapábamos de la clase para pasar letras en el Club San José, armar los textos. Entonces todo eso también siempre me gustó mucho. Y el vínculo con el público, ¿verdad? Y el generar y hacer humor. Y entonces como que mi beta artística va teniendo varios nutrientes a partir de que se va desarrollando. Y no tiene el perfil quizá más común que a veces uno encuentra, ¿verdad? O que está sociabilizadamente hecho así, ¿no? O sea, lo asociamos a eso. Que si miramos históricamente, o sea, no todos los artistas fueron así. Creo que, o sea, cada uno como es. El tema que, a ver, el apostar a vivir de esto sí es un poco más difícil. Claro. Siempre se hace más difícil. En mí la parte docente es el sostén diario y bueno, y la producción personal, que estoy apuntando a cada vez que eso cobre un poco más de cuerpo, que no es fácil tampoco, ha sido siempre, o sea, mi desahogo, mi forma de respirar, entre comillas, y también un plus en el aspecto económico, ¿no? Que como todo te racha. Hablabas de esos comienzos de Sociedad Anónima, y hay un punto de igualdad, de coincidencia entre todo el arte, ¿no? Sí. Si se quiere manifestar, a veces manifestar se le entiende como protesta, pero manifestar es expresar desde distintos ángulos. Sí, tal cual. Un artista cuando expone, se expone, ¿tá? Y no es frase mía, es de Paz Vilaró, ¿tá? O de Picasso, bueno, uno grande,
para no pifiar. Y cuando el artista expone, se expone, y uno tiene esa necesidad de comunicar cosas. Por más que de repente algunos sean más ermitaños, ¿no? O por más que de repente algunos estén más encerrados, o algunos se muestren menos. De alguna manera, si vos lo estás haciendo, no lo haces para vos solo. Lo haces para que alguien lo vea y lo juzgue, y bueno, y te estás animando a eso. Y hay un punto de coincidencia en todo. En mi caso, la expresión teatral me encantaba también, ¿ah? Y era una forma de manifestarme, ¿sí? Era una forma también desde otro ángulo. Lo que pasa que la corriente artística es un caudal grande que se va nutriendo de distintos ríos, ¿verdad? O sea, teatro, música, danza, y formatos nuevos que van apareciendo, por suerte, porque si hay algo que es bueno es que el arte, como la cabeza del hombre, es dinámico, ¿verdad? Y va cambiando, y va teniendo renovación, incluso renovaciones que a veces es una vuelta atrás y empezar de nuevo, ¿no? Claro. Un replanteo. Y eso es lo que lo hace interesante, y hace que puedan confluir muchas cosas en una misma y ser parte de esa necesidad interior de manifestar algo hacia afuera, porque nosotros, siendo muy gurises, mirábamos mucho el Lelutier, teníamos muchos ejemplos ahí cerca, pero también en alguna metíamos algún bocadillo con una crítica.